Hoy quiero dejar derribando argumentos, es la palabra basada en nuestras armas. Y hay un versículo que quiero dejar, que lo hemos leído, es la base de esta predicación, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso dice Pablo a los Corintios, y de allí se deriva la palabra nuestras armas: derribar conceptos, derribar argumentos, llevar pensamientos a la obediencia de Cristo, quitar pensamientos errados, establecer pensamientos correctos. Y hoy quiero dejar pensamientos que se conviertan en conceptos permanentes para usted. ¿Cómo opera el mal? Es una pregunta que quiero dejar planteada en su mente hoy. ¿Cómo permanece el mal a vista de la gente sin que se dé cuenta, incluso a vista y libertad de los que creemos en Dios? ¿Cómo se establece la maldad sin que usted se dé cuenta? Es como aquellos que roban en los buses. A alguien alguna vez le han robado y ni se dio cuenta que le robaron. Es como aquellos que hacen juegos y trucos con las manos y te dicen en la izquierda o en la derecha, y frente a tus ojos no sabes lo que pasa. Así funciona el mal, así opera la maldad, así opera el enemigo a vista de nosotros sin que nos demos cuenta. Y hoy entonces yo quiero dejar en su mente plasmada las cosas que usted debe de entender, debe de intencionarlas, debe de cambiarlas, y otras habrá que quitarlas, y otras habrá que no permitir que se establezcan en usted como un pensamiento incorrecto. No sé si a ustedes les ha pasado, usted llega a un lugar, lo ponía como ejemplo en una de nuestras reuniones. Es como, yo lo comparo como cuando usted llega al mercado, al área de marisco, y usted no trabaja ahí, pero usted llega así, tapándose la nariz, y usted pasa 10 minutos y se quita la mano, porque en 10 minutos usted se adapta al ambiente del olor. La gente que vive allí, come allí, bebe allí, y ellos no sienten ninguna ofensa. Así funciona el mal, así funciona el pecado a vista de la gente. Hay cosas que en algún momento te molestaban y llega un momento que ya no te molestan. Hay cosas que las mirabas mal, de pronto ya no las miras mal. Hay cosas que te incomodaban, pero de pronto ya no te incomodan. Porque todo aquello que tu mente se acostumbra a verla, tus oídos a oírla, llega un momento que tienes la tendencia de acostumbrarte y no mirarlo como lo mirabas antes. Entonces Satanás trabaja, el enemigo trabaja, el mal trabaja de esta manera. Primero establece un pensamiento. Escuche esto. Primero establece las cosas como un pensamiento. Después ese pensamiento se establece como un concepto. Y una vez que se establece como un concepto, entonces se forma en una cultura. Y una vez que se forma como una cultura, entonces se traslada en generaciones. Una vez que está como cultura, se convierte en el comportamiento de la gente. La gente actúa por la cultura que vive y se estableció. Pero todo eso primero comienza con un pensamiento. Diga conmigo: pensamiento,
A ver, diga: pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia. A ver, dígalo para que se le grabe, para que cuando salga de aquí usted salga entendido de lo que estoy dejándole. Diga conmigo: primero pensamiento, después concepto, después cultura, después comportamiento, después transferencia. Pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia. ¿Cómo cree usted que existe una fiesta que tiene ya casi 2000 años de historia? Una fiesta del diablo llamada Halloween. ¿Por qué? Un pensamiento, un concepto, una cultura, un comportamiento, una transferencia. ¿Por qué cree usted que todavía nosotros en Nicaragua, todavía la gente celebra Halloween sote o aguizotes? ¿Cómo? Pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia. ¿Por qué cree usted que la gente en Nicaragua dicen: ¿usted no ha visto gente orinando en la esquina de la calle? ¿Alguien ha visto a alguien? Cultura, comportamiento. ¿Usted no ha visto gente abriendo las ventanas de los vehículos y tirando basura en la calle? ¿Alguien lo ha visto? No, aquí hay gente que también lo hace. ¿O usted no ha visto a alguien que se bebe una bolsita de refresco, la compra en el negocio y al frente de la iglesia la tira? ¿Usted no sabe que aquí hay gente que ha recogido basura de la misma gente que viene a la iglesia? No, hay algunos que la han dejado en las jardineras de al frente. ¿Cómo? Pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia. Si no abrimos nuestros ojos, frente a nosotros ya hay cosas que se están estableciendo en este nuevo tiempo, como pensamiento, como concepto, como cultura. Y viene la transferencia. Entonces yo quiero dejarte hoy que tienes que revisar qué cosas las tienes por un pensamiento que se sembró en ti. Lo que te estoy mencionando es demasiado corto para en una predicación explicártelo, pero quiero dejarte por lo menos el concepto de lo peligroso que es y dañino lo que a ti se te sembró en la familia, lo que a ti se te sembró en la iglesia, lo que a ti se te sembró como cultura de nación, lo que a ti se te sembró como cultura de trabajo, lo que a ti se te sembró como cultura ideológica, de cualquiera que sea. Y en este tiempo hay cosas que deben de ser cambiadas en nuestra vida. El creyente debe de estar predispuesto a transformarse a diario. Y hay un texto en la escritura que todos lo leemos, que es un texto muy conocido, es Primera de Corintios. Dice Corintios 2:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese texto nosotros lo leemos cuando hablamos de la nueva vida en Cristo. Pero eso no es pasado, eso es presente para el creyente. Porque todos los días usted debe de ser renovada su vida en Cristo. Todos los días usted debe de ser renovada su vida en Cristo. Porque hay creyentes que se convirtieron hace 20 años y lo que cambiaron fue un concepto religioso, pero no una vida nueva. Entonces lo que cambió fue solamente un pensamiento religioso, pero no una vida nueva. La vida en Cristo es una vida de transformación constante todos los días. Su vida debe de ser nueva todos los días en Cristo. Y de ahí,
Vea este texto que le quiero dejar como base del pensamiento que quiero dejarle. Lucas capítulo 22, verso 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Recuerde que aquí Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos, la Pascua judía. Y él les dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, dio gracias y dijo: tomad, comed esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan lo dio gracias y lo partió y dijo, y dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué era? A ver, diga conmigo: ¿nuevo qué? Nuevo pacto. Es decir, Jesús está estableciendo un nuevo pensamiento. Llámele pacto, pero Jesús lo que está, él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Quiero que me regale su atención en esto. No parpadee en este momento por lo que le quiero dejar. Jesús dice: yo les quiero dejar un nuevo pacto. Es un nuevo pensamiento. ¿Dónde está Jesús estableciendo el nuevo pensamiento? Lo está estableciendo en la Pascua. Es decir, Jesús está quitando el pensamiento y concepto antiguo de la Pascua tradicional y establece un nuevo pensamiento en la cena que Él establece, lo que llamamos la cena del Señor. ¿Y cómo lo hace? Lo hace creando acciones en ese nuevo pensamiento. Esas acciones quita de la cena, por así decirlo, quita de la cena el cordero literalmente. Porque en esa noche judía, en cada familia judía se estaban comiendo una barbacoa de cordero. Lo único es que era una barbacoa de cordero asado con una rareza, porque era cocido con hierbas amargas. Y el que se lo comía, no es que el cordero le gustaba porque iba con vinagrito y con chilito y con adobadito y con salsa inglesa. No, la barbacoa del cordero era cocido con hierbas amargas. No había vino. Pan, que sí había el pan que se preparaba, ¿verdad?, en la Pascua. Pero Jesús cambia el pensamiento judío del cordero literal, porque ahora el cordero está literalmente ahí. No un cordero, un animal, sino el que daría su vida por rescate de la humanidad entera. Si entendió, déselo fuerte. Entonces Jesús en la Pascua establece un nuevo pensamiento, establece un nuevo concepto y le incluye a la Pascua una copa de vino que representa su sangre. Ese concepto que Jesús establece cambia la Pascua judía para siempre. Hasta hoy usted tiene un concepto creado por Cristo en una noche de cena, transferido, convertido. Esto Jesús lo establece como un pensamiento en ellos. Se lo forma como un concepto. ¿Cuál era el concepto? El concepto ahora es que ya ese cordero, literalmente un animal, ya no era Cristo representado en el pan. Y Él lo establece como un concepto, se lo traslada y se convierte en una cultura, ahora no solamente judía,
sino que se convierte en una cultura hasta para nosotros. Todavía continúo invitando a gente a que celebren la cena del Señor y no han entendido el concepto y el pensamiento establecido por Cristo, que Él quiso que todas las familias se comieran no el cordero tradicional, sino que cada vez que quieran se pueden comer ese cordero en su casa y disfrutarlo en familia. Concepto, pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia, concepto. ¿Sabe? Ahora mismo nosotros debemos de entender los tiempos que vivimos. Porque si usted no entiende, estamos viviendo tiempos que se están cambiando conceptos buenos y estableciéndose conceptos peligrosos y malos. Si usted no entiende, en este tiempo se están creando conceptos peligrosos, pero también se están estableciendo conceptos buenos, que hay que cultivarlos, hay que establecerlos, hay que fortalecerlos. Jesús cambió el concepto de discípulo, Jesús cambió el concepto de adoración. Jesús estableció ¿quién cree usted que cambió el concepto de adoración? ¿Quién cree? Con un pensamiento Jesús cambió el concepto de adoración y dijo: ustedes, le dice a los samaritanos, dicen los samaritanos, ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte. Diga conmigo conceptos. Diga conmigo conceptos, pensamiento. ¿Cómo se considera? ¿Cómo se desarrollan las familias? Bajo pensamiento, bajo concepto. Uy, usted no tiene idea cuánto desearía su esposa haberlo criado a usted y ponerle los conceptos de ella. Pero usted viene con unos pensamientos paternos, familiares, y le tiene que aguantar todo lo que su mamá le creó, aunque sea distorsionado. Y de remate todavía continúan las suegras influenciando sobre sus conceptos. Pero usted no tiene idea, su esposa, cuánto desearía haberlo criado a usted para establecerle sus conceptos aunque fueran errados. Usted no sabe cuánto su esposa desearía haberlo creado, ordenado, que pusiera la ropa aquí, la que se quita aquí, los zapatos aquí, que botara la basura, que lavara los platos, que supiera cocinar. Pero usted tiene conceptos horribles como yo. Nos creamos en medio de conceptos. Venimos a la iglesia y creamos conceptos. Los que tienen, los que nos crean, los que nos forman. Jesús dijo: adoración. No, mujer, te digo, ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Ahora yo voy a establecer un verdadero concepto de la adoración, porque yo ahora voy a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y no voy a depender de un templo ni de un lugar. Pensamiento. Revisa cuántos conceptos. Dice la Biblia: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero invitar a mis ayudantes para que me ayuden a terminar esta ejemplificación de lo que quiero dejarle como pensamiento. Se lo quiero dejar como pensamiento, concepto, cultura, comportamiento y transferencia. Diga conmigo: pensamiento, concepto, ¿qué más? Por ahí va. Sale de aquí y no sabe qué es. Y sale como la abuela que llegó a la casa después de un domingo y le dijo la nieta: abuelita, ¿y cómo estuvo el mensaje? Y ella le dijo: por Dios, estuvo buenísimo. ¿Y de qué habló el pastor? Le dijo: pues no me acuerdo nadita de lo que habló, pero yo sé que me bendijo, le dice. Hay gente que va a la iglesia y dice: lo que sentí es que Dios me bendijo, pero no entendí nada. Claro, dígale: ese no sos vos, porque tenés que salir de aquí. Dígale, vamos, dígaselo, no le tenga miedo. Dígale: tenés que salir de aquí con un pensamiento correcto, con un concepto correcto, con una cultura correcta, con un comportamiento correcto para las futuras generaciones.
¿Sabe usted que se está haciendo y estableciendo un nuevo concepto? Ayúdenme. Un nuevo concepto de familia. ¿Sabe usted que en el mundo ya hay un nuevo concepto de negocio? ¿Sabe usted que en el mundo ya hay un nuevo pensamiento de nación, de trabajo? Hay un nuevo concepto de iglesia. Dentro de ese nuevo concepto de iglesia hay cosas buenas y malas. Hay un nuevo concepto de discipulado. Hay un nuevo pensamiento en la familia. Si usted no se da cuenta, frente a sus narices hay un nuevo pensamiento que se está estableciendo como un concepto y que se va a establecer como una cultura. Y una vez que se establezca en cultura, va a ser el comportamiento de la gente. Y una vez que sea el comportamiento de la gente, vienen las generaciones creyendo en ello. ¿O cómo entendés que ya tenés el peligro de hablar, en vez de hablar de hombre y mujer, tenés el peligro de tragarte género? Ya algunos ya hablan más de género que de sexo y de hombre y de mujer. Pues te lo van a meter como un pensamiento, te lo van a establecer como una cultura y se va a convertir en el comportamiento de la sociedad, porque ahora te quieren meter en el pensamiento que naces siendo género, no hombre y mujer, y que la sociedad te va a educar para que de acuerdo a lo que esa sociedad crea, entonces te puedan tus hijos. Es decir, que hasta le van a decir a los niños que él no es hombre ni es mujer, porque hasta que él crezca él va a saber. Y ese es un pensamiento del infierno que te lo van a meter como un pensamiento, te lo van a meter como una cultura. Y tienes el peligro de eso en algún momento que se establece mirarlo normal. Los creyentes no podemos acostumbrarnos a los ambientes y pensamientos incorrectos, porque vengan de donde venga, habrá que decir que está incorrecto, porque todo aquello que está lejos del pensamiento correcto de la Escritura no es de Dios. Ojo, porque dentro de esto hay cosas buenísimas. Nuevo pensamiento de negocio. El mundo ya está con un nuevo pensamiento de negocio. Después de 2 años ya hay un nuevo pensamiento de negocio en el mundo. Ya hay negocios que nunca se imaginaron que fueran negocios. Como nación tenemos, mis amados hermanos, usted ha escuchado Nicaragua es pobre. ¿Alguien ha escuchado eso? Nicaragua es pobre. Te lo meten como un pensamiento, se te establece como una cultura de pobreza y se traslada a las generaciones. Nicaragua es rica. ¿Y dónde viví? En el país más rico del mundo. Y si no, ve el templo donde se congrega. No, usted no lo entendió. Usted cree que es broma. ¿O usted cree que los chinos nos dieron para esto? Con perdón de los chinos, puede ser cualquiera. A ver, dígale al que está a su lado: el pensamiento correcto es que tú vives en un país rico, que Dios lo ha bendecido. Te puedo pasar horas hablándote de pensamientos errados que tenemos, que nos metieron aquí. Hay un nuevo pensamiento de trabajo. Antes alguien tenía que estar en una oficina o ir a una oficina para trabajar. Ahora puede estar en donde él quiera y él está trabajando. Nuevo concepto. Nuevo concepto. Hay un nuevo concepto de iglesia. Esto es peligroso. La gente que está en casa, ese es un nuevo pensamiento. ¿Están en la iglesia o no están en la iglesia? Sí, el peligro es que él se acostumbre a solo quedarse en la casa.
y no entender que la iglesia es dinámica. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es en la casa y es en el templo. La iglesia es en la calle y es en el templo. Hay otro concepto ahora de iglesia. Cuando yo crecí, hablar de una iglesia, discúlpame, cuando yo crecí, hablar de una iglesia no era hablar de cualquier grupo que se le antojara decir iglesia. Hablar de iglesia era un concepto muy afinado, muy entendido. Hoy en el mundo globalizado, el pensamiento de iglesia creció tanto que ahora existen grupos que no se saben si son de brujos, de agoreros, de adivinos, porque ahora todo el que menciona a Dios es como que si tuviera a Dios. Y ese es un pensamiento muy peligroso, porque usted no puede llamar abogado a todo aquel que habla de leyes, como no puede hablar de médico a todo aquel que habla de medicina, como no puede hablar de arquitecto a todo aquel que medio sabe pegar una piedra, pues. ¿O sí o sí? Entonces tenemos que revisar el pensamiento correcto, porque vivimos en un mundo de alta peligrosidad y muy confundido, porque la gente carece de la palabra, de los principios. Y en este tiempo, si hay algo que debe de afinar la fe para que nunca el pensamiento correcto se distorsione de los principios correctos en cualquier área que sea, tiene que ser la palabra de Dios. Por tal razón, es urgente que los creyentes no continuemos creciendo con ignorancia de las escrituras, y usted tenga que regresar a leer la palabra. Lea la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de la familia? Que Dios estableció una familia con un hombre y una mujer. Que se invente el pensamiento humano lejos de Dios, no me importa. ¿Qué dice la Biblia de negocio? ¿Qué dice la Biblia de nación? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué dice la Biblia de iglesia? Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, ojo, que hay pensamientos que los vamos a tener que continuar cultivando, pero habrán pensamientos que te van a querer sacar de la seguridad que Dios te ha dado y meterte al infierno creado paralelo por Dios, parecido. Porque hay algo que el pensamiento incorrecto te va a hacer parecer que es familia, parecer que es iglesia, parecer que es discipulado. ¿Sabe usted que Jesús cambió el concepto de discipulado? Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Sabe por qué dijo Jesús eso? Porque en la tradición judía, el que quería un maestro buscaba al que le daba la gana. Pero Jesús dijo: yo no voy a hacer el discipulado que hacen los fariseos, yo voy a hacer el discipulado conmigo. Yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así que no te andes jactando porque yo decidí que estuvieras aquí, dice Jesús. Diga conmigo: pensamiento, concepto, cultura, comportamiento, transferencia. La pregunta que le quiero dejar hoy es esta: si pueden venir y ayudarme los pastores, vamos a ungir. ¿Estamos listos? La pregunta, póngase de pie hoy. Escuche esto.
Escuche. Ponga cuidado. La pregunta que le quiero dejar hoy es esta. En casa, vamos, en casa. En casa, ¿qué cosas vamos a tener que quitar? ¿Cuántos de los que estamos aquí concuerdan conmigo con honestidad que hay cosas erradas, culturas, comportamiento que las tenemos que quitar de nuestro círculo, en la familia, en la iglesia? ¿Cuántos de verdad saben que tenemos que quitar cosas dentro de nuestra familia? Sí. Personalmente, ¿cuántos saben que tenemos que cambiar? Es un desafío. Ahora yo le dejo este pensamiento. Revise las cosas que están dentro de su responsabilidad, quitarlas, y aquellas que no está dentro de su autoridad, poderlas quitar, pero que usted debe de orar para que eso se cambie. Y aquello que está dentro de su autoridad, quitarla. Entonces no pensar dos veces, hay que quitarlas. Yo estoy alegre esta mañana, este día, esta noche, donde usted esté. Yo estoy alegre porque el Señor está estableciendo esta casa con un nuevo pensamiento, con un nuevo concepto, con una nueva cultura, con un nuevo comportamiento y con una nueva transferencia para las generaciones que vienen.